¿Qué va a decir? No, pero mira las horas que iba a decir Paula, no. Nada, no, pues, Entonces, teníamos una temperatura inicial de 500 grados Celsius y esa temperatura permitió alcanzar la energía de activación para que ocurriera la reacción química. Y en el momento en que ocurrió la explosión, obviamente se tuvo que incrementar la temperatura. Y al aumentar esa temperatura, ¿qué produjo? Pues que aumentara la velocidad de las partículas. Al aumentar la velocidad de las partículas, pues aumentó la presión también. Y eso hizo que explotara el recipiente. Y ahí, cuando hubo un mayor número de choques por unidad de tiempo, cuando ocurrió la explosión, pues aumentó la temperatura y al aumentar la temperatura hubo un incremento en la velocidad de la reacción. Esa puede ser una de las respuestas, pero hay otra. Pensemos también que para que reaccione la pólvora se necesitó oxígeno. Acá en el recipiente tapado había una determinada cantidad de oxígeno y afuera obviamente la concentración es mayor. Cuando se rompe el recipiente, pues el oxígeno que estaba en el ambiente permitió que reaccionara también con la pólvora y también eso permitiría aumentar la velocidad de reacción. Entonces, por un lado tenemos que hubo un aumento en la concentración del oxígeno, uno de los reactivos, y por el otro lado pudo también haber ocurrido un aumento en la temperatura debido a la explosión que se generó. Entonces, esas serían las posibles respuestas ante la pregunta que nos hacen ahí. ¿Listo? Bien, esas eran las simulaciones y como les había mencionado anteriormente, pues vimos la relación de cada uno de esos factores frente a la velocidad que tenía una determinada ecuación química. Ahora, ven acá, les comparto la presentación. Acá sería esto. Listo. En términos un poco más técnicos, ya propiamente en conceptos que se van a manejar de aquí en adelante, ¿cómo podemos definir la velocidad de reacción? Si nosotros buscamos en una enciclopedia, por ahí en una página de internet, en un video que nos hablen acerca de la velocidad de reacción, pues podemos encontrar esta definición, que es la más resumida que yo pude encontrar. Y dice que la velocidad de reacción es la cantidad de sustancia que reacciona por unidad de volumen y tiempo. O también la podemos entender de otra manera. La podemos entender que es la velocidad con la cual cambia, cambia la concentración. De aquí en adelante, concentración lo voy a representar con esos corchetes cuadrados. Entonces, la velocidad es el cambio de la concentración. Acá en vez de cambia, cambio. Es el cambio de la concentración por unidad de tiempo. Unidad de tiempo. De esa forma se puede entender que es velocidad de reacción. Y usualmente nosotros utilizamos concentraciones, pero es que la velocidad no únicamente se puede medir en concentraciones. Así como yo pude mencionar concentración, yo pude mencionar la masa. Entonces la velocidad puede ser definida como el cambio de la masa por unidad de tiempo. Yo también pude haberla definido en términos de moles. La velocidad puede ser el cambio en el número de moles por unidad de tiempo. Y todo ello, todo eso corresponde a velocidades. ¿Listo? Entonces, esta es la que vamos a manejar de aquí en adelante. La velocidad es el cambio en la concentración de una sustancia por unidad de tiempo. Como nosotros hemos logrado evidenciar, diferentes reacciones se dan a diferentes velocidades. Acá tengo tres ejemplos puntuales de cómo cambian las velocidades de reacción conforme se cambia la reacción química. En esta primera imagen, ¿qué es lo que ustedes evidencian? ¿Será que hemos visto así una reacción en el laboratorio? ¿O parecida?
No, ¿No? ¿Quién habló por ahí, Brian? sí. ¿No hemos visto una así en el laboratorio? Sí, Hombre, ¿qué? Sí, muy seguramente. ¿Y cuáles eran los ¿Cuál? reactivos que utilizamos para hacer algo muy semejante a eso que está ocurriendo ahí? ¿Magnesio? ¿No era? Bueno, Ese- esa es la Sí. segunda, pero la primera. Ah, no, yo hablo en la segunda. La primera La es un... segunda sí la hicimos, pero la Yo primera reparé la no la época, pero no hicimos, me acuerdo. pero hicimos una muy parecida. Esta es la reacción entre el potasio y el agua, pero en el laboratorio, allá en el colegio, no había potasio. De hecho, es un poco complicado de conseguir. De hecho, no lo iban a conseguir, pero bueno, pasó todo esto y no se logró dar término a eso. Pero una sustancia que es muy semejante al potasio, que es otro metal que está en el mismo grupo de la tabla periódica, es el sodio. Y el sodio, cuando lo introducíamos al agua, ¿qué era lo que pasaba? ¿Se acuerdan? Mi agua se iba volviendo morada y Se empezaba a va volviendo salir rosada, ¿no? como una Exactamente, pepita que que se podía producía una Empezaba coger. reacción ahí. y se Ajá. producía una bolita y esa bolita se giraba ahí en el agua hasta que se consumía por completo, hasta que reaccionaba por completo. Y es una reacción muy semejante a la del potasio, pero la del potasio es un poco más explosiva, como nosotros podemos ver en la imagen. De hecho, si nosotros buscamos acá en Google, pues busquemos ya que tenemos la posibilidad de ver todo eso. Busquemos reacción entre el potasio y el agua para que ustedes logren evidenciar esa reacción. Entonces busquemos acá en YouTube, reacción entre potasio. Mire esos anuncios de Fruco. Reacción entre potasio y agua. Y acá tenemos uno. Ah, pero ahí les hablan en inglés. As we continue down the column, group 1 metals get softer and softer. The Y tiene potassium como el cuts aspecto very de un borrador. easily. Así es As el we cut sodio through the también. metal, we expose the shiny metal surface underneath. The potassium is extremely soft. We can easily flatten out the potassium metal. Ay, no, pero no. It has a consistency of a piece of potassium metal to water. We see that it reacts much more rapidly with Español o en water inglés. than the sodium. As you go down the column, the ionization energy Miren decreases que él and utiliza the metal pequeñas cantidades reactivity increases. y así The genera esas reaction is pequeñas very explosiones. exothermic, and the hydrogen that's produced Imagínense cuando ignites. se agrega We can test for the una alta cantidad de este en el agua. Esperen a ver si en el siguiente muestra mejor. Hoy más que nunca queremos darle un aplauso a esas manos incansables, siempre listas. Eso. Hola y bienvenidos de nuevo a Química Insólita. Hoy vamos a llevar a cabo la reacción entre el sodio y el agua. Para realizar esta reacción necesitaremos los siguientes materiales. Una espátula, un crisol con un poco de agua o otro recipiente que aguante altas temperaturas y sodio. Comenzaremos el experimento cortando con ayuda... Ah, pero este es de sodio con agua, no, yo quiero potasio con agua. Esperen, buscamos. coating of Y hay otro video de eso. Este es sodio. El litio también reacciona igual. Profe, ahí en esa búsqueda no entiendo por qué carajos me salió té de plátano. ¿Salió qué? Té de plátano, ya envié el pantallazo. Yo no sé. Pero será que en esta, venga a ver. Sí, en esta. ¿Qué pasa, chavales? Hoy se viene vídeo potente. Tengo aquí en la mochila
unos cuantos gramos de distintos metales alcalinos que vamos a lanzar al lago. Tranquilos, la reacción que hace no es contaminante, pero antes, dentro del vídeo. Antes de empezar el vídeo quiero dejar dos cosas muy claras. La primera es que me vais a ver tirando los metales alcalinos a un lago, y no quiero que nadie se alarme, porque los reactivos que se quedan en el lago no son contaminantes. Eso es mentira. Que seáis capaces de conseguir un metal alcalino no me debéis imitar, ya que este vídeo es simplemente de divulgación científica. Dicho esto, espero que os guste y que aprendáis algo. ¿Qué pasa, chavales? Estoy aquí de nuevo y hoy toca vídeo de química. Os he conseguido traer todos los metales alcalinos. Los metales alcalinos son los que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica. Todos ellos tienen un solo electrón en la capa más externa del átomo y ese electrón le tienden a perder, por lo que se cargan positivamente y se vuelven muy reactivos, no radiactivos. Radioactivos quiere decir que se desintegran, que son núcleos muy pesados que se desintegran, ¿vale? Y producen esa radiación. Pero los metales alcalinos son muy reactivos, reaccionan con otros elementos para formar otras cosas. Primero tenemos el litio, luego tenemos el sodio, potasio, rubidio y cesio. Y por último el francio, ni le vamos a contar porque se sabe que existe, pero no se puede ni obtener, ¿vale? Tiene una vida media de 20 minutos. La mayoría de metales suelen reaccionar con algún tipo de ácido, como puede ser la mítica reacción del ácido clorhídrico con el aluminio. Esta reacción la podéis hacer en casa, solo Me necesitáis tocará delatarlo. Pero a ver, hasta acá. Esa creo que es la reacción de litio y agua. suficiente para que entre en combustión el hidrógeno que está desprendiendo. Lo cual me extrañó bastante, puesto que cuando abría las pilas de litio y las sacaba el litio para echarlo al agua, sí que explotaba. Esto me hizo pensar, y creo que el motivo es que las pilas están impregnadas en algún tipo de ácido, acelerando la reacción y por lo tanto ayudando a que la reacción alcance la temperatura necesaria para la combustión del hidrógeno. El litio tiene una densidad casi la mitad del agua, o sea, esto sinceramente es un metal, pero parece plástico, no pesa nada. Vamos a cortar un trozo bastante bueno de litio para tirar al agua, ¿eh? Lo tenemos ahí. Fijaos el color del litio, es ese gris plateado, lo que pasa que se queda negro cuando se oxida, que esto como veis ya se está oxidando. Vale, vamos a tirar este cacho al lago. Estoy aquí en la otra orilla porque estoy esperando a ver si el viento lo lleva ya hacia allá y lo cojo. Está caliente. El agua la verdad que le ha dado una forma ahí muy chula. Pero bueno, vamos a guardarlo porque si no, una forma más tonta de tirar el dinero. Esto me habrá costado 50 pavos. Los metales alcalinos no explotan por el hidrógeno. El hidrógeno lo único que hace es calentarlo. Cuando el metal está muy caliente se quema y explota. Voy a intentar encender el litio en vez de con el hidrógeno que desprende del agua, con el soplete. Fijaos el fuego rojo que hace el litio. Ahí está. Fijaos qué luz más blanca. Eso es porque está a muchísima temperatura. Hey, guacho, ¿estás aprovechando el tiempo en casa? Of course, my friend. Mientras hablen las clases de mi Insta. Vamos a echar ahora un trocito de sodio, no mucho. Vamos a echarlo ahí. Como veis, parece plastilina de lo blando que es. Voy a echarlo ahí. Si echamos solamente un poco de sodio, no produce calor suficiente para que entre en combustión el hidrógeno que está extrayendo del agua y por lo tanto no explota. Y justo entre el sodio y el agua se produce una capa de hidrógeno que hace que el sodio vaya como levitando por el agua, ¿no? El calor de la reacción hunde el sodio y por eso son pelotitas. Vamos a echar, como veis, un trozo un poco más grande, tampoco penséis que mucho, pero con este tamaño ya es capaz de explotar. ¿Te quema el hidrógeno? ¡Hala!
Creo que la cámara no se ha visto bien, así que voy a meter otro trozo. Ahí está. En cualquier momento explota. Venga. Este se nota que es más blando que el litio. Estoy cortando con esta zona profundidad. Ahí está. Fijaos cuando lo corto qué rápido se oxida, ¿eh? Voy a cortar una pequeña lámina. Sí, por el aire. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto ahí? Mirad, mirad, Vale, vamos a lanzar estos 200 gramos de sodio. Vamos allá. Ahora vamos con el potasio. Fijaos, el potasio es más reactivo que el sodio y simplemente porque la tijera la tengo un poco mojada ya reacciona. ¿Veis? Hostia. Vamos a tirar un trocito pequeño de potasio. El potasio reacciona mucho más violentamente que el sodio. Vale, voy a tirar todo este cacho. Venga, bien tú. Como veis también es muy blando, parto perfectamente con el cuchillo. Y tiene ese color como morado, ¿veis? Fijaos en el color morado del potasio. ¿Veis? El color morado que tiene. Se oxida rapidísimo. Hay que ser rápido, fijaos. Voy a intentar hacer ahí. Y ahora fijaos cuando quite el cuchillo. ¿Veis el color morado? Se va. Se va porque se oxida. Vale. Vale, son unos 60 gramos de potasio. Vamos a tirarlos al lago. Con DirecTV vive las grandes definiciones de Europa en alta definición y vibra con todo. Aquí tengo el trozo de litio. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, como ustedes observaron, pues los metales alcalino-tercios, los que se encuentran en el grupo 1, pues reaccionan con violencia cuando están en presencia del agua. Y esa reactividad, no radioactividad, como lo decía por ahí en el video, se incrementa de arriba hacia abajo. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos cesio, es mucho más reactivo antes que el litio. Y ahí lo que hacían en primera medida es que ponen a reaccionar el litio que viene en las baterías y lo hacen reaccionar con el agua. Y también es extremadamente explosivo. De hecho, por eso es que no hay que acercar las pilas en donde hay presencia de agua, en específico las baterías de litio, porque puede ocurrir esa reacción que nosotros vimos ahí. Por eso es que cuando se mojan esas baterías se inflan y todo lo demás, entonces se debe evitar eso. Y es debido a eso. Y por eso es que yo también cuando les daba en el laboratorio sodio, pues lo hacía en pequeños trocitos, porque si les daba un trozo un poquito más grande, pues iba a causar esa explosión. ¿Qué tal? No, y de hecho no creo que sea tan costoso el potasio ni el sodio. ¿Qué tal? Bien, entonces acá seguimos con esta presentación acá. Entonces esta era la primera reacción que nosotros pudimos evidenciar,
que es una reacción supremamente rápida y puede demorarse algunos segundos en poderse completar. Eso va a depender de la cantidad que nosotros utilicemos. La segunda reacción, como lo dijeron bien, pues la realizamos en el laboratorio, es la combustión del magnesio, que al ir reaccionando, pues se generaba una llama blanca incandescente, que después no podíamos ver muy bien si nos quedamos fijamente viendo la reacción, y que al finalizar quedaba como un polvito blanco, que era en cuestión el óxido de magnesio, que después lo hacíamos reaccionar con agua para producir el hidróxido y todo lo demás. Esa es la reacción. Ahora, si comparamos la reacción entre el magnesio y el oxígeno y el potasio del agua, pues vamos a evidenciar que esta reacción se efectúa a una menor velocidad. Ahora bien, pasamos a este tercer ejemplo, que se trataría de la oxidación del hierro. Y como yo les decía antes y también pudimos evidenciar en el video inicial, pues es una reacción que va a involucrar muchos años en poderse completar, debido a la concentración baja que hay de oxígeno en el aire que está reaccionando con el hierro de ese material. Entonces las ordené de la más rápida a la más lenta, para poder volver a deducir eso mismo que les decía al inicio. Diferentes reacciones se efectúan a diferentes velocidades. Ahora bien, a mí para qué me interesa saber la velocidad de una reacción a nivel industrial, ¿para qué puede servir eso? La velocidad de la reacción nosotros la utilizamos a nivel farmacológico. Entonces, cuando se fabrica un determinado medicamento, pues toca saber con qué velocidad va a reaccionar en nuestro organismo, con qué velocidad se va a descomponer. También cuando hablamos de los alimentos, con qué velocidad se descompone un determinado alimento, cuántos días puede durar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues estudiando las velocidades de reacción. Cuando en la producción de alimentos le adicionan conservantes a determinados alimentos también. Entonces, esos conservantes tienen la finalidad de prolongar la velocidad de descomposición de esos alimentos. Ahí también se utiliza velocidades de reacción y los factores que influyen en eso. Y todas las reacciones que se dan de manera industrial, pues se tienen que medir sus velocidades y también los factores que la van a afectar. Exactamente. Con eso pueden establecer la fecha de caducidad de las cosas. Entonces, este tendrá un tiempo de 2 años debido a la velocidad de descomposición que tiene tal sustancia que se encuentra en tal alimento. Entonces, con base en todo eso, desarrollan eso. Y es muy interesante toda esa rama de la química. De hecho, se le denomina cinética química. Todo lo que vamos a entrar a ver es correspondiente a ese tema. Y pues una aplicación, algunas de esas aplicaciones son las que les acabo de mencionar. Listo, niños. Entonces, para entender un poco mejor cómo se calcula la velocidad de reacción, pues necesitamos entender en primera medida qué es velocidad y cómo se mide la velocidad, pero en términos físicos primero, para luego pasar a términos químicos. Entonces, vamos a poner este primer ejemplo y vamos a utilizar un automóvil. Supongamos que el automóvil, este automóvil puntual, recorre 2 metros en 1 segundo. Y al cabo de 5 metros, o bueno, al cabo, perdón, de, pongámosle 20 segundos, recorrió una distancia de 5 metros. Lo vamos a colocar de esa manera. ¿Listo? Entonces, el carro tenía una determinada velocidad. Cuando alcanzó los 2 metros, llevaba 1 segundo y al cabo de 20 segundos logró una distancia de 5 metros. ¿Cómo nosotros determinamos la velocidad? En física, ¿cómo les han enseñado eso? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué operación matemática? ¿Y cómo se llama esa velocidad? Porque de hecho hay 2 velocidades en física. ¿Se acuerdan? ¿O no han visto eso? Sí lo hemos visto. No, constante no es un tipo de velocidad.
Es cuando ese valor se mantiene igual durante el tiempo. Pero, ¿cuáles son los tipos de velocidad? Velocidad media y velocidad instantánea. ¿No? ¿Ni idea? Esa cara de Pablo. No. Bueno, Mentira. entonces, de una vez les adelanto, hay dos tipos de velocidad, una es la velocidad media y otra es la velocidad instantánea. Velocidad media se calcula conociendo un estado inicial y un estado final. Si yo conozco la posición del carro y en qué tiempo, y conozco otro estado final, la velocidad y el tiempo, pues puedo calcular la velocidad, pero suponiendo que la velocidad se mantiene constante en ese trayecto. Eso es velocidad media. Y velocidad instantánea simplemente es en un punto qué velocidad va a tener el automóvil. ¿Listo? En términos resumidos es eso, y muy seguramente ustedes lo van a ver más adelante. Bien, ¿cómo calculamos la velocidad en este caso? Pues la velocidad siempre va a corresponder al cambio de una magnitud en referencia al cambio en el tiempo. Eso es velocidad. Entonces, ¿cómo se calcularía en este caso la velocidad de ese automóvil? Velocidad va a ser el cambio en la posición del vehículo, está acá y pasa acá, sobre el cambio en el tiempo. Eso es la velocidad. De esa forma nosotros calculamos la velocidad de los automóviles. Uy, acá corrí el carrito. Entonces estaba en este punto, llegó a este punto final y de esta manera podemos calcular su velocidad. Obviamente suponiendo que la velocidad del automóvil se mantuvo constante. ¿Listo? Hacemos esa suposición. Aunque nosotros sabemos que en algún punto este carro puede aumentar la velocidad, después puede ir más lentico y después puede aumentar. Pero en el caso del cálculo de esta velocidad, vamos a suponer que se mantiene a una velocidad constante. Y vamos a calcular cuál sería esa velocidad con la que se movilizó ese automóvil. Entonces, este delta, ¿ustedes ya lo vieron? Sí, profe. Ya lo ¿Qué entendí. significa delta? Delta, se opera delta de X y delta de T y después se dividen los resultados. Exactamente. ¿Y delta X es igual a qué? A delta de la distancia, ¿no? Serían 2 metros. Sería o la 5 distancia, muy bien, Brian. ¿Y cómo nosotros mediríamos la distancia acá? en metros. Sí, en metros, esa es la unidad. Pero, ¿cómo calcularíamos la distancia? ¿Qué operación me tocaría realizar? ¿Menos? Sí, una resta. ¿Y qué me tocaría restar en la parte de arriba? Pues los dos valores de distancia, lo que serían 2 metros. Exactamente, pero primero va al final y luego el inicial. Entonces se trataría de la posición final menos la posición inicial. Y se divide en el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo podemos escribir así, aunque en física también utilizan tiempo 1, tiempo 2. Eso, pero es lo mismo. Exactamente, ahí como decía Paula, inicial y final, pero siempre se comienza con el final y se le resta lo inicial. Entonces calculemos la velocidad para ese automóvil. La posición final fueron 5 metros. La posición inicial eran 2 metros. Ahora, el tiempo. Tiempo final fueron 20 segundos y el tiempo inicial fue 1 segundo. Listo. Desarrollo el cálculo, la velocidad sería 5 menos 2, 3 metros, dividido en 20 menos 1, pues sería 19 segundos. ¿Cuánto me daría ese cálculo? 3 dividido en 19, ¿cuánto me da? Ahí sí tienen calculadora. Profe, a mí me dio 0,16 redondeado. Exactamente, sí, aproximado 0,16. 0,16 metro segundo, y eso ya es una unidad de velocidad. Yo la puedo dar en metros sobre segundo, en kilómetro por hora, en millas por hora, en otras unidades que se utiliza de manera convencional para expresar velocidades. Y esta es una de ellas. Entonces estaríamos diciendo que el carro tiene en este trayecto,
en esta distancia que cubrió, que correspondería a 3 metros, tuvo una velocidad de 0,16 metros. Obviamente, suponiendo que el carro se movió en todo ese trayecto a la misma velocidad. ¿Listo? Y es un cálculo muy sencillito. Y este ya directamente es el resultado. Listo. Ese era el primer ejemplo de velocidad. Entonces, es el cambio de algo en referencia al tiempo. En este caso, fue el cambio de la posición. ¿Y el cambio de la posición qué es? Pues distancia. Entonces, si nosotros relacionamos distancia y tiempo, pues vamos a tener velocidad. En física, ¿no? Acá vamos a tener otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con una persona que es gordita. Espera. Entonces esta va a ser la persona. Me perdonarán ahí los dibujos. Uy, ese pie tan feo. Vamos a suponer que esto es una persona. Ahí me quedo cuadrado. Y me quedó un círculo. Listo. Entonces, vamos a suponer una persona que tenía una masa inicial de ¿qué? Coloquémosle 95 kilogramos. Estaba pasada de peso. Ahora bien, resulta que se dedicó durante 4 semanas, al cabo de 4 semanas, a hacer ejercicio y quedó de esta manera. No creo que en un mes vaya a quedar así, la verdad. No Ay, pero estamos suponiendo, se esforzó mucho. Hizo No, mucho pues, ejercicio sin parar. Si una persona hace mucho ejercicio, lo que hace es que infla los músculos y deja de hacer ejercicio una semana y queda lo que era antes de hacer Por ejercicio. eso Obviamente el gordito. nunca paró. Aparte toma proteína y toda esa cosa. O sea, estos músculos son de pura vaina. Lo que sí le creería que esa musculatura para esas piernitas tampoco le creo. No, es que no hizo pierna. Solo, solo se centró en lo de arriba. Bueno, entonces vamos a decir que durante 4 semanas hizo mucho ejercicio y llegó a una masa, digamos, de 60 kilogramos. Redujo todo eso en masa. Listo. Resulta que nosotros también podemos hallar velocidad en este caso. ¿Y a qué correspondería la velocidad? Nosotros podemos establecer la velocidad con el cambio de la masa en referencia al cambio en el tiempo. ¿Cómo sería esa velocidad? Pues la velocidad sería el cambio de la masa, es decir, la masa final menos la masa inicial sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1 o tiempo final menos tiempo inicial, como ustedes lo prefieren. Listo. ¿Cuánto me daría ese cálculo? ¿Cuánto me daría el cálculo? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí en ese caso? Arriba se tendría que restar 60 kilogramos por 95. Exactamente. Y abajo ya 4 semanas en 0. 4 menos 0. Esto sería en términos de kilogramos. Y esto de abajito sería en términos de semanas. Listo. 60 menos 95, ¿cuánto les da? Da menos 35. Menos 35. Kilogramos
sobre 4 semanas. Profe, Por pero lo si me tanto, da negativo. ya vamos a explicar qué significa ese signo negativo ahí. Por lo tanto, la velocidad va a corresponder ¿a qué? A 35 menos 35 dividido en 4. ¿Y cuánto me da menos 35 dividido en 4? 8,75. A mí me dio eso. 8.75 kilogramos Negativo. semana. Acá ya sería por cada semana. ¿Listo? Pero nosotros sabemos en física y de hecho también en química que las velocidades siempre deben ser positivas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que simplemente este signo va a representar que está perdiendo o que se está reduciendo esa magnitud. En este caso, ¿cuál es la magnitud? Es la masa. Entonces, si nosotros nos fijamos, esta persona está perdiendo masa y por lo tanto, la velocidad la vamos a expresar con un signo negativo. Y el signo negativo, como bien ya les decía, es el que me va a decir que se está reduciendo o por el contrario que se está aumentando. Y esta sería la velocidad correspondiente a la pérdida de peso de esta persona, en específico la pérdida de masa. Y puede tener este signo de acá, como lo vamos a ver también en química. ¿Listo? Entonces, en términos resumidos, pues la velocidad es el cambio de una magnitud en referencia al cambio en el tiempo o en un tiempo en específico, en otras palabras. Eso es velocidad. Listo. Entonces, entendido eso, pues ya podemos pasar ya propiamente a términos químicos. ¿Cómo se calcularía la velocidad cuando nosotros hablamos de una reacción química? Entonces, vamos a suponer la siguiente reacción, que es muy sencillita. Dos reactivos que se unen o que se combinan para formar un único producto. Tengo el hidrógeno que se combina con el yodo para formar ácido yodhídrico y ahí ya estaría balanceado. Entonces vamos a suponer que en el tiempo cero yo medí las concentraciones de cada una de esas sustancias. Acá tengo 2 molar y 0 molar. Profe, ¿por qué molar? Porque recuerden lo que les decía al principio, usualmente, y eso es casi en la mayoría de las veces, se utilizan concentraciones. Y esto es concentración, moles sobre litro. Entonces 2 molar, ¿y por qué acá tengo 0? Pues en el tiempo 0 no ha empezado la reacción y por lo tanto no se ha generado nada de esto. Resulta que yo espero 5 minutos y vuelvo a medir las concentraciones. Voy a obtener o obtuve que de este se gastó 1 molar, se redujo la concentración 1 molar y acá obtuve 1 molar y según la estequiometría de la reacción acá obtuve 2 molar. Ahora, ¿yo cómo calcularía la velocidad en este caso? Resulta que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo calcular o determinar la velocidad por cada una de las sustancias que participa en la reacción química. Uy, profe, ¿cómo así? Significa que yo puedo calcular la velocidad del hidrógeno. Yo también puedo calcular la velocidad del yodo. Y yo también podría calcular la velocidad del ácido clorhídrico, perdón, yodhídrico. Listo, ¿cómo calculo la velocidad cuando yo estoy hablando en química? Pues recordemos que la velocidad, acá arribita, yo había dicho que la velocidad es el cambio en la concentración por unidad de tiempo. Eso mismo vengo y digo acá. La velocidad del hidrógeno, pues va a corresponder al cambio en la concentración del hidrógeno sobre el cambio en el tiempo. ¿A qué va a corresponder la velocidad del yodo? Pues la velocidad del yodo va a corresponder al cambio de concentración del yodo en referencia al cambio en el tiempo. ¿Y qué va a hacer esta velocidad de ese producto? Pues va a corresponder a la velocidad con la que se gasta
o con la que se produce el ácido yodhídrico sobre el cambio en el tiempo. De esa manera puedo expresar la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con los reactivos? Los reactivos, una vez empieza la reacción, ¿será que se van a reducir o se van a producir? ¿Va a aumentar su cantidad o se va a reducir su cantidad? ¿Ustedes qué dirían en el caso de los reactivos? ¿Se reduce o se aumenta? ¿Se reduce? Se reduce, muy bien, porque van a empezar a reaccionar para formar el producto. Entonces, ¿qué signo deben tener los reactivos? ¿Qué signo deben tener los reactivos? Por ahí lo dijeron. Negativo. 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 Entonces, la velocidad del hidrógeno debe estar acompañada de un signo negativo. La velocidad del yodo debe estar acompañada de un signo negativo. Y la velocidad del ácido yodhídrico debe ser positiva, porque este es el producto y con el paso del tiempo se va a tender a aumentar la concentración de él. Entonces lo dejo tal cual, pero nosotros sabemos que acá hay un signo positivo. Pero que ustedes saben que en matemáticas no se coloca. Listo, entonces los reactivos llevan signo negativo, acá negativo también, y los productos llevarían signo positivo. Según con estos cálculos, pues calculemos o determinemos la velocidad de cada una de esas sustancias. Entonces acá hagamos esta separación. Primero, velocidad del hidrógeno. Entonces la velocidad del hidrógeno, ya dijimos que era el cambio en la concentración del hidrógeno. Entonces miremos, esta es la concentración 1 y esta es la concentración 2, o concentración inicial, concentración final. ¿Cómo sería eso? Entonces sería menos el cambio en la concentración. El cambio en la concentración sería la concentración del hidrógeno final menos la concentración del hidrógeno inicial sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Por lo tanto, la velocidad sería igual a que este menos lo vamos a dejar por acá. Este sería la concentración final del hidrógeno. Del hidrógeno, si nosotros nos fijamos, fue 1 molar. Entonces acá colocaríamos 1 molar. Menos la concentración del hidrógeno inicial. ¿Cuál fue? 2 molar. 2 molar. Listo, ya lo llevamos ahí. Tiempo 2 menos tiempo 1. El tiempo 2 es 5 minutos y el tiempo 1 es 0. 0 minutos, ahí coloquémoslo para conservar las unidades. Entonces la velocidad en este caso va a ser 1 menos 2, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Y como tengo un menos acá, pues se convierte en positivo. Va a ser 1. 1 sobre 5. Y 1 sobre 5 sería igual a ¿qué? A 0.1 dividido entre 5. 0.2. 0.2, muy bien, Brian. 0.2. ¿0.2 qué? Acá me comí las unidades. Acá es molar y abajo es minuto. Y esta sería molar sobre minuto. Y estas son las unidades ya que vamos a utilizar en química para medir velocidades. Entonces, la velocidad que tiene el hidrógeno en este caso es de 0.2 molar minuto. ¿Listo? ¿Y qué fue lo que pasó al colocar ese signo? Pues nos dio positivo, porque de hecho todas las velocidades tienen que darme de esa manera. Entonces, no olvidar el signo negativo acá, porque si no lo hubiéramos colocado, pues acá me daría negativo y las velocidades no pueden dar de esa manera. Simplemente me está expresando que eso se va a reducir con el paso del tiempo y efectivamente, si se trata de un reactivo, pues es el que se reduce. Vamos a hacer lo mismo con el yodo de acá y sería casi el mismo cálculo. La velocidad correspondería, miren que son los mismos datos, entonces me da la misma velocidad. Entonces menos 1 molar menos 2 molar sobre 5
minutos, acá ya simplificando un poquito más, tendría una velocidad de 0.2 molar por minuto. Y recordemos que ese valor también sería negativo. ¿Listo? Porque se está consumiendo. Listo. Bien. Ahora este de acá. La velocidad, ¿a qué sería igual? Entonces la velocidad va a corresponder a la concentración final. La concentración final fue de 2 molar. Concentración inicial era 0 molar. Y en el tiempo fue de 5 minutos menos 0 minutos. Acá me daría velocidad es igual a 2 molar arribita y abajo 5 minutos. Y 2 dividido en 5, ¿cuánto me da? 0,4. 0,4 molar minuto. Listo. Ahí ya me quedo. Entonces, esta es la velocidad con la que desaparece el hidrógeno. Esta es la velocidad con la que desaparece el yodo, perdón, y esta es la velocidad con la que se forma el ácido yodhídrico. Ya tengo velocidades. Esta sería la velocidad del hidrógeno, la velocidad del yodo, y esta correspondería a la velocidad del ácido yodhídrico. Listo. Aunque hay un problema. Esa no es de manera puntual la velocidad de reacción. Ahí simplemente fueron las velocidades individuales de las sustancias. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Esperen, muevo esto último, más abajo. ¿Qué tendríamos que hacer para tener una expresión global, es decir, de toda la reacción? Que sin importar qué sustancia nosotros tomemos, pues nos dé la misma velocidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? La velocidad de reacción, ¿a qué va a ser igual? Entonces, necesito que en cada caso, sin importar que yo tome al hidrógeno, sin importar que yo tome al yodo, sin importar que tome al ácido yodhídrico, yo tengo que tener la misma velocidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si se fijan, estas velocidades fueron iguales. ¿Pero por qué fueron iguales? Porque estequiométricamente tenían el mismo coeficiente. Acá tenían 1, acá tenían 1. Pero si nosotros nos fijamos con la última velocidad que nos dio el doble de estas dos. ¿Y por qué nos dio el doble? Porque este coeficiente también está afectando la velocidad de reacción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tocaría hacer? La velocidad de reacción va a ser el cambio de la velocidad del hidrógeno de una sustancia con el cambio del tiempo, que sería igual a la velocidad del otro reactivo, que sería menos la velocidad del yodo sobre el cambio en el tiempo. Y tendría que ser igual a la velocidad del ácido yodhídrico. Pero resulta que no es igual. ¿Qué tendríamos que hacerle a este 0,4 para que se convierta en 0,2? ¿Cómo pasamos de 0,4 a 0,2? ¿Qué tendríamos que hacer? Dividirlo por la mitad, que sería 2. Dividirlo por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es lo mismo como si multiplicáramos por 1/2. Y ahí ya tendría una expresión de velocidad global. Esta sería que sin importar si yo tomo al hidrógeno, sin importar si yo tomo al yodo, sin importar que yo incluya al ácido yodhídrico, pues voy a tener la misma velocidad. ¿Listo? Y esa sería la velocidad de reacción, la velocidad general. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, supongamos que yo tengo una sustancia A que se va a descomponer en B y en C. ¿Cuál será su velocidad de reacción? La velocidad de reacción
Ah, y acá voy a tener unos coeficientes. A, B y C. Que serían numeritos, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual a la velocidad de el cambio de este reactivo, la velocidad de cambio de la sustancia A sobre el cambio en el tiempo. Que esto va a ser igual al cambio en la concentración de B sobre el tiempo y que tiene que ser igual al cambio en la concentración de C sobre el tiempo. Y para que sean iguales todos estos valores, lo voy a dividir en el coeficiente. O, en otras palabras, lo puedo multiplicar sobre la inversa de ese coeficiente. Entonces acá sería 1 sobre B y acá sería, acá borremos, 1 sobre A. Y ese sería la velocidad de reacción global, pero ya en el caso puntual de esa reacción química. ¿Listo? Bien. Mira, Julie ya puso la cámara y Dana también. Bien, niños, vamos a dejar hasta acá porque creo que son varias cosas que vimos el día de hoy y no quiero confundirlos más con lo que viene de aquí en adelante. Entonces vamos a dar un tiempo ya de aquí a la siguiente clase para ver el resto de los conceptos y ver el resto de las expresiones. Entonces lo siguiente que entraríamos a mirar es esto de acá, de manera gráfica, y qué es esto de ley de la velocidad. ¿Listo? Entonces ya un momento y les pasaría la asistencia. Sí, Julia hasta que se bañó no mostró la cámara. Igual Dana. Listo, y ahí está la asistencia. Muchas gracias a todos y nos veríamos la próxima clase. Mire, ya no tanto ahí organizando cómo van a hacer ahorita. ¿Cuál la actividad puntualmente? ¿La de los memes, Tomás? Y luego, ¿quién es el profe? Wilmar, creo. Ah, ya, creo. Llevan casi un año con el mismo profesor. Wilmar Joensi es el nombre. Sí. Solo me acuerdo de Duque. Es que tiene un nombre bien rarito. ¿Qué sí? Aquí lo tengo, el nombre es Wilmar Joensi Henao Duque.